¿Por qué se habla, yo no sé si decir se habla tan poco, que creo que también, tan poco, del tema energético en general y de los recursos mundiales, de la naturaleza, no desde el ángulo ecológico, sino en torno de lo que se relaciona con si se termina el combustible fósil, dónde va la humanidad? Respecto de, te insisto, Víctor, aspectos que no tengan que ver, justamente, que tengan que ver con la filosofía y que no tengan que ver con el precio del barril de petróleo, el fracking, etcétera. ¿Por qué se habla poco o se habla tan jodido de eso? ¿Porque realmente es jodido entenderlo? ¿Por qué hay intereses que impiden que se hable de esto claramente? Que es algo a lo que uno aspirará en este programa. Bueno, las dos cosas. Por un lado, a veces es difícil comprenderlo y por otro lado, evidentemente, hay intereses. Uno puede construir o hacer una historia energética de la humanidad, de la civilización. Uno puede caracterizar a las distintas formas civilizatorias a partir del régimen energético y las fuentes de energía que utilizaba. Desde el cazador-recolector, sí, ¿no? Es decir, que empezó con un palo, digamos, un palo o una lanza, son dispositivos energéticos. Porque lo que no hace, es la imagen que aparece. Sí, hay una imagen muy significativa que es el que Kubrick en la Odisea del Espacio, sí, digamos, cuando el mono tira el palo hacia sí, arriba y que toma y ahí congela la imagen, digamos. Ahí uno puede decir que casi empieza a nacer, desde cierto sentido, la humanidad, porque la cuestión del manejo de la energía es lo que le dio al hombre, digamos, la capacidad de ir evolucionando. En este sentido, incluso podemos tomar lo que podemos llamar el mito prometeico, ¿no? Es decir, que nos cuenta, al menos según Platón, que cuando los dioses del Olimpo deciden poblar el mundo, uh-huh, empiezan a cada especie le dan ciertos atributos. Sí. Algunos le dan fuerza, otros las fauces, otros las garras. Y cuando llega el momento de darle algún atributo al hombre, se habían quedado sin atributos. Entonces el mito dice que Prometeo roba el fuego y se lo entrega a los hombres. Después es castigado y todo lo que sigue. Pero que lo que nos marca es que justamente la única especie que es capaz de dominar, de apagar y prender el fuego es el hombre, digamos, ¿no? Entonces, el dominio de la energía es una de las características distintivas que definen al humano, ¿no? Y para retomar el hilo, porque en verdad interrumpí yo, espero que ad hoc, de las dos cosas, esto de que se habla poco porque a veces es jodido y porque a veces hay intereses. Vos decías, por un lado se puede hacer una historia energética, que es el mono, el palo, el cazador. El cazador. Después, la agricultura. ¿Qué es la agricultura? Desde el punto de vista energético es un método más eficiente de aprovechar la energía solar, que me aumenta la capacidad de producir alimentos, que es la primer fuente de energía. Okay. Haber inventado un dispositivo energético, que es la agricultura, permitió a que la humanidad algunos de sus habitantes pudieran dedicarse a otra cosa que no fuera producir alimentos. Entonces ahí empieza el desarrollo de las sociedades más complejas, de la cultura, y ahí tenemos una segunda etapa. Hasta ese momento, el tipo de energía que se utilizaba, es decir, no había una industria de energía, la gente no era consciente que estaba trabajando con energía, forma parte de la evolución del hombre. Hasta que llegamos a la revolución industrial, que ahí se produce un quiebre fundamental, porque lo que ocurre en realidad, si uno dice en qué se sustenta la modernidad, uno puede poner tres bases para la modernidad. Uno, el triunfo de las ideas de la Ilustración, donde la razón era una razón emancipadora, ¿no? Sí. El modo de producción fabril que da lugar al capitalismo y la venta de la fuerza del trabajo, ¿no? Y la tercer gran basamento de este proceso es lo que se llama la máquina térmica, la máquina de vapor, que eso fue absolutamente revolucionario, porque es lograr que el calor, uno transforma el calor en movimiento, en energía mecánica. Y eso también fue emancipatorio, porque liberó para la humanidad toda la energía contenida en los combustibles fósiles. ¿Y después de la revolución industrial qué viene? Viene un poco es un problema en el que estamos, porque ¿qué ocurre? Empezamos a utilizar un combustible, los fósiles, primero el carbón, después el petróleo, el gas, ya 2 siglos después, que
ya no forma parte del ciclo natural de reproducción, sino que estamos usando un stock que está en el subsuelo. Eso es lo que declaraste alguna vez acerca de que el petróleo es un subsidio de la naturaleza. De la naturaleza, que nuestra sociedad recibe de la naturaleza. Por eso cuando se discuten los subsidios, yo digo, ¿de qué subsidios? Si nosotros, es decir, nuestra civilización se sustenta. El gran crecimiento económico que tuvo el capitalismo, que posibilitó el gran desarrollo fundamentalmente a partir del siglo XX, es en ese subsidio que nos dio la naturaleza, que lo estamos gastando en 200 años. ¿No? ¿Qué quiere decir que lo estamos gastando en 200 y porque años? El petróleo, ¿Se termina o sigue estando y cada vez es más difícil extraerlo? Bueno, es decir, cuando yo digo subsidio de la naturaleza, por el combustible fósil es energía solar concentrada en cientos de millones de años. Entonces, porque la energía que nosotros recibimos del sol diariamente es muchísima, pero viene muy dispersa, entonces es muy difícil acumularla. Entonces lo que tenemos en el petróleo, fundamentalmente en el gas y en el carbón, es energía acumulada, ¿no? Es decir, es un almacenamiento de energía. Entonces, la duda es si eso se termina. Bueno, eso en algún momento inevitablemente es un recurso no renovable, al menos en términos civilizatorios, digamos. Entonces, en algún momento se va a agotar. ¿Y se supone que el hombre va a inventar una tecnología que lo reemplace? Bueno, ¿O no se supone o no se sabe? Bueno, ahí es donde entramos en un punto de bifurcación. Uno puede, que incluso en esto las grandes potencias están un poco, no lo dicen, pero están trabajando en eso. Entonces, por eso muchas de las cuestiones que vemos de la geopolítica mundial se mueven en función de esto. Lo que ocurrió con el petróleo, fundamentalmente, que es la base de nuestra civilización, ¿por qué? Porque el 95% del transporte se mueve con derivados del petróleo. Es decir, sin petróleo se para el mundo. Y el petróleo, entonces, en este momento, de hace 50, 60 años para las características que tiene el mundo, históricos es un momento, es irreemplazable. Y el petróleo, por esas cosas de la naturaleza, no está repartido homogéneamente en el mundo. Entonces, hay países o regiones que tienen mucho petróleo y regiones que tienen menos. Y eso generó una dinámica muy particular que caracteriza un poco la dinámica de la industria petrolera, donde uno puede distinguir tres grandes actores: los países productores de petróleo, donde están las reservas; los países consumidores, que son los países desarrollados, que son los que generalmente consumen petróleo y no tienen petróleo; y las grandes empresas petroleras. Porque justamente uno puede decir que cuando empieza esta revolución industrial con los combustibles fósiles, el carbón generó la industria de la energía. Ajá. Porque antes no había una industria de energía, pero el carbón generó la industria de energía. Pero con el petróleo nace la geopolítica de la energía. Correcto. Porque la diferencia era que Europa, que en ese momento entra en la revolución industrial, tenía carbón en su territorio. No tanto, pero tenía, que le alcanzaba, digamos. Inglaterra, Alemania, etc. En cambio, cuando empieza toda la inserción del petróleo como principal fuente de energía, el único país desarrollado que tenía petróleo era Estados Unidos, y no Europa. Entonces Europa tuvo que desarrollar lo que podemos llamar una diplomacia petrolera, de ir buscando lugares donde existía el petróleo, que eso lo hizo fundamentalmente Gran Bretaña. Fue en la Universidad de Buenos Aires donde Víctor Bronstein se graduó como ingeniero electromecánico y después donde se doctoró en ciencias sociales. ¿Cómo nace semejante interés por todo lo que es energía, particularmente petróleo, gas? ¿Para dónde va el mundo? Si esto tiene camino de apocalipsis o nada que ver, y eso es una cuestión tragicista. ¿Es algo que siempre te obsesionó o fuiste recorriendo etapas? Fui recorriendo etapas. Yo, por un lado, tengo una formación académica como ingeniero, sí, pero siempre tuve ciertas inquietudes más allá de la ingeniería. Incluso cuando cursé la carrera hice algunos años en filosofía, con lo cual tuve como un desarrollo donde estaba, por un lado, con la cuestión más de lo que podemos llamar las ciencias duras, pero también cierta aproximación justamente a partir de la ingeniería. Uno de mis primeros emprendimientos fue en la década del 80, poner junto con otros socios un laboratorio de trucos y efectos especiales para cine.
En la época... Esa no la tenía para nada. No, claro. Trucos y efectos especiales para cine. En la época que todavía la truca era óptica, no había video, recién empezaba los trucos de video, era un trabajo semi-artesanal con cierta tecnología que tenía esos dispositivos. Entonces ahí utilicé, por un lado, los conocimientos de la ingeniería en cuanto al manejo y el diseño y el arreglo, fundamentalmente el mantenimiento de los aparatos que había que usar por la truca, y fui metiéndome un poco en el mundo del cine, ¿no? Y de la comunicación. Sí. Por eso mi formación, incluso mi actividad académica actualmente es como profesor en ciencias de la comunicación, sí, ¿no? Regular, concursado, así que... Y a partir de eso, y con ciertas inquietudes epistemológicas que también tuve, mi primera actividad académica fue como profesor de pensamiento científico cuando surge el ciclo básico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces mantuve esa doble, digamos, pisar en las ciencias duras y también pisar en la cuestión que tiene que ver con las ciencias sociales. Además de director e investigador principal del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, Víctor Bronstein es miembro de ASPO Argentina en el mismo carácter. ASPO es la Asociación para el Estudio del Petróleo y el Gas. Y es también integrante del programa interdisciplinario de la UBA sobre energías sustentables. Las tendencias mundiales marcan qué respecto de qué puede llegar a pasar con el futuro de esto. Y pregunta subordinada: ¿en Argentina quién estudia esto? Bueno, empiezo por la más cortita. En Argentina hay pocos que estudian esto, digamos. ¿Por? ¿No? Porque justamente al ser una de las características del sistema científico-tecnológico y académico argentino hace que sea difícil trabajar interdisciplinariamente, ¿no? La estructura de facultades que tiene, por ejemplo, la UBA hace que cueste lograr una tarea interdisciplinaria, o el sistema de comisiones que tiene el CONICET para evaluar determinados proyectos le cuesta, digamos, está como muy estanco, y entonces cuesta evaluar proyectos interdisciplinarios. Pero me estás diciendo entonces que en Argentina, respecto de estos macrotemas, cada área estudia e investiga por su cuenta. Sí, ahora hay algunos intentos. La UBA, por ejemplo, ahora creó hace ya unos años, yo participo, justamente ayer hicimos una jornada, algunos programas interdisciplinarios, ¿no? Que justamente lo armó para tratar de superar un poco este déficit. Entonces hay el programa interdisciplinario de la UBA en energías sustentables, donde sí participan distintas facultades. También hay un PIUA más que es sobre marginación social, hay sobre transporte, empezó a crear, se están creando, pero justamente ese es un problema, porque, y después sigo respondiendo un poco lo que me preguntaste, desde el punto de vista metodológico, la energía uno tiene que estudiarla en 5 dimensiones. Digamos, hay una dimensión que podemos llamar, que es la que más sobresale, que es la dimensión económica, ¿no? Sí. Es decir, que es cuánto cuesta aumentó el precio de la nafta, las tarifas. Sí. Es decir, esa es la dimensión que está más surge justamente en todo momento. Pero después tiene una dimensión también política, que está clara, digamos, más en el petróleo, una dimensión social, justamente, por ejemplo, eso uno de los primeros que lo empezó a ver fue el peronismo. Justamente Perón habló del derecho, que la energía es un derecho social, eso lo hizo en 1946, cosa que hasta ese momento no se lo consideraba eso, ¿no? Y incluso ahora hay ciertas cuestiones, discusiones respecto al desarrollo de ciertas tecnologías que tienen que ver con la energía, donde impactan socialmente, digamos, ¿no? Justamente sobre distintas comunidades. Por ejemplo, cuando uno habla de los biocombustibles, en el 2006-2007, cuando Estados Unidos, por cuestiones geopolíticas, empieza a impulsar todo el tema de los biocombustibles, que viene Bush, Latinoamérica, va a Brasil y firma acuerdos por el tema de biocombustibles. En ese momento incluso Fidel Castro escribió sobre esto, claro, porque empezaba a competir el alimento con la energía, ¿no? Y entonces aumentaba el precio de los alimentos. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, casi el 70% del maíz que se produce se utiliza para bioetanol. Entonces, el 70%. Sí, cerca del 70%. Dimensión social, ¿y las otras dos? La dimensión ambiental, obviamente. Obviamente. ¿Y la quinta? Científico-técnica, que es fundamental porque
es la que nos pone los límites de lo que podemos hacer, porque justamente la característica de la energía, cuando yo digo que confluyen las ciencias naturales con las ciencias sociales, que la energía es algo que gobierna un poco la estructura del universo a partir de dos grandes principios. El principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Entonces, toda la problemática energética en realidad es una problemática de cómo transformamos la energía. Y el segundo principio, que es el principio de entropía, que es un principio que define una flecha de tiempo hacia la degradación, digamos. ¿A quién le importan los límites de lo que el hombre hace? Sería un tema que habría que, deberían en realidad estudiarse y seriamente, incluso para mí es una cuestión hasta de filosofía política. El modelo de sociedad que queremos tiene que plantearse a partir de la relación del hombre con la naturaleza. Está bien, pero vos, Víctor Bronstein, ¿pensás que la civilización es capaz de suicidarse? Uno piensa que no, pero piensa que hay civilizaciones que han colapsado. Y hasta ahora, incluso nuestra civilización, hasta todo el desarrollo que hubo, por eso a veces más allá de la cuestión ambiental y los conflictos que hubo con el desarrollo de los recursos no convencionales, los recursos no convencionales fueron muy importantes para el mundo, porque hasta ese momento el mundo estaba en peligro de entrar, que se produzca un colapso en la producción petrolera, porque estaba llegando a un punto máximo de producción. Y todavía las llamadas energías alternativas, que pueden reemplazar, en cierto sentido, todavía en una porción mínima, la eólica, mareomotriz, la solar, fotovoltaica, etcétera, no alcanza. No sustentan nuestra forma de vida. Entonces, entonces por eso el precio del petróleo hasta el 2014 se mantuvo entre el 2008, que llegó a $147, hasta el 2014 más de $100, digamos, el barril, que es un precio altísimo, porque tradicionalmente, justamente durante casi todo el siglo XX, hasta 1970, el precio del barril de petróleo era alrededor de $3, es decir, que sería unos $10 de ahora. Entonces era un precio, la energía, justamente lo que dio el petróleo fue energía, la humanidad tuvo energía barata, accesible, fácil de almacenar, a la mano, es decir, fácil de transportar. Es decir, el petróleo, fundamentalmente, entre los combustibles fósiles, es un elemento energético fundamental. O sea que no hay utopía respecto del tema, ni las energías alternativas o sustentables, no contaminantes, van a alcanzar por lo menos hasta donde da la vista, ni tampoco se puede pensar, por ejemplo, en el auto eléctrico. No, se puede pensar. Sí, quiero decir, pero no pensar de acá para mañana ni para dentro de un rato largo. Pasa que el auto eléctrico empezó a pensarse hace 30 años, y durante 30 años se lo planteaba y no se lograba. Bueno, pero en el mundo hay 700 millones de vehículos, si no me equivoco. Más, 1.200 ya está. Ya hay 1.200 millones de vehículos. La 10 última cifra que tenía era 700. Me quedé en el 45. Sí, porque los chinos empezaron a... Está bien. 1.200 millones de vehículos. ¿En cuánto tiempo se pueden transformar en eléctricos? No, por eso, por lo menos 20, 30 años tenés, digamos. Por para eso, empezar a implementarlo. Claro, no. Las transiciones energéticas son transiciones lentas. Y lo que también el mito hay, que las energías, uno podría plantearse, ¿son realmente renovables las energías renovables? ¿Por qué? Porque vos me hablás del auto eléctrico, pero la electricidad no es lo que se llama una fuente primaria de energía, es una fuente secundaria de energía. Es decir, no existe en la naturaleza, yo la tengo que generar. Entonces, ¿con qué la genero? En Argentina, fundamentalmente, la genero a partir del gas. Sí. Es decir, 60% de la electricidad en Argentina se genera a partir del gas, que es combustible fósil. En China, el 70% de la energía hoy se genera a partir del carbón. ¿Cuánto? 70% de la energía eléctrica se genera a partir del carbón. Entonces, eso es una catástrofe ambiental. Es una problemática ambiental y además, pero desde el punto de vista conceptual, o incluso en Alemania, que la juega de verde, casi el 50% de la energía eléctrica se genera a partir del carbón, entre el 45 y el 50. Si el carbón uno cree que no existe más, pero en el mundo, a nivel mundial, el 40% de la energía eléctrica a nivel mundial se genera a partir del carbón. El carbón tiene mucha presencia para la generación eléctrica. No es el caso de Argentina. Argentina usa mucho gas, no usa carbón. Pero el mundo usa mucho carbón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo el 70% de la energía eléctrica la genero a carbón, un auto eléctrico en realidad es un auto que anda a carbón, no que anda eléctrico.
Entonces, de ecológico... Sorprende por lo obvio y por lo poco asimilado que uno lo tiene. Recién dijiste, bueno, Alemania que la juega de verde. Me lleva a la pregunta me parece interesante hacer cierto diccionario o tematización, no sé. ¿Cuánto mito, cuánta mentira, cuánta manipulación hay sobre cuáles temas de este área de conocimiento que vos manejás? Bueno, uno que es una cosa que yo a veces la planteo, al menos como discusión o como duda, y que genera muchas resistencias y discusiones que tengo, es que para mí en esto de mito, por ejemplo, uno de los elementos que habría que por lo menos discutir, porque no hay evidencia científica que lo muestren, es el tema del cambio climático. Es decir, el cambio climático es algo que ha existido siempre a través de la historia del planeta, digamos. Sí, la era glacial se repite cada no sé cuántos millones de años. Sí, 100.000 años, 100.000 años. Entonces, eso que es independiente que exista el hombre o no. Y la cuestión del cambio climático tiene que ver con un montón de variables que van desde la actividad solar, actividad volcánica, el eje de precesión de la Tierra, digamos. Todo eso es natural. Todo eso es natural. Bueno, y también es natural que haya gases de efecto invernadero antes de la quema de combustibles fósiles, porque el vapor de agua es más del 95% de los gases de efecto invernadero es vapor de agua, digamos. Es decir, un porcentaje es el CO2. Entonces, ahí cuando empieza todo un movimiento con el tema de poner a los combustibles fósiles, digamos, como el malo de la película, es una discusión metodológica. Desde el punto de vista científico, digamos, la ciencia del clima no es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Yo no puedo hacer experimentos como hago, digamos, en física, con determinados elementos, en el sentido de que yo saco el CO2, pongo menos, pongo más. Yo hago modelos. Es decir, la ciencia galileana, la ciencia moderna, se sustenta en la experimentación, en el diálogo experimental con la naturaleza. Y ahora yo estoy dialogando con modelos que hago del funcionamiento de la naturaleza. Con lo cual, desde el punto de vista metodológico, el tema del cambio, cómo se plantea, incluso plantear la lucha contra el cambio climático, es una cuestión que si uno se pone desde el punto de vista estricto, desde el punto de vista metodológico, no tiene sentido. ¿Cómo voy a luchar contra algo que forma parte de la dinámica del planeta? Es decir, traducido a una pregunta, ¿el día después de mañana existe? No, no existe. ¿Y ese es un verso que tiene negocio detrás? Sí, claro. ¿Que consiste en qué? El tema del cambio climático, mi punto de vista, es que fue la manera, digamos, de alinear o definir una gobernanza global, porque todos los países se establecen sus políticas respecto justamente a la problemática energética en función del cambio climático, porque eso permitió generar los recursos para el desarrollo de las energías renovables que eran muy ineficientes, digamos, desde el punto de vista tecnológico, y había que subsidiarlas. Entonces, el subsidio a las energías renovables surge a partir de tener un enemigo común. Los países, fundamentalmente el tema del cambio climático, fíjate que los que más lo plantean son los países que no tienen petróleo, fundamentalmente los países europeos. Necesitan que les subsidien otras energías. Claro, necesitaban generar... Con la excusa de que el cambio climático... Necesitaban generar un enemigo, porque si nosotros vamos a la historia del desarrollo científico-tecnológico, los grandes desarrollos tecnológicos ocurren en las guerras, digamos. Entonces, en cierto sentido, porque todo lo que vivimos, todo el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, son producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, desde la teoría matemática de la comunicación de Shannon hasta todo el transistor, los circuitos integrados, todo lo que hace al desarrollo de la computación y todos los sistemas de comunicación. Todo es posguerra. Es posguerra. Entonces, el cambio climático nos da como una guerra virtual. Tenemos un enemigo, entonces podemos alinearnos, juntar recursos, pagar la energía más cara. Si uno ve en Europa, los países que más pagan la energía son Alemania y Dinamarca, es donde es más cara la energía, que es donde más participación de las energías renovables tienes. Entonces los ciudadanos aceptan pagar la energía más cara porque hay un enemigo a vencer. ¿Qué otro mito o tema de discusión que por lo menos debería plantearse en ese terreno, en el de la discusión, hay? ¿Hay el negocio de lo verde? Hay un negocio de lo verde que no está mal porque que lo haya, pero genera un imaginario que no existe. Si uno piensa, si yo te digo ahora que por ahí no sos un especialista en la temática, ¿cuál es la participación a nivel mundial de las energías renovables o verdes
en la matriz primaria del mundo. ¿Es importante, no es importante? ¿Vos qué dirías? No te quiero poner en lugar de contestar algo pero ¿qué sensación tenés en base a lo que uno lee en los medios de comunicación? Tengo la sensación de que es muy poca. Que es muy poca. Que es muy poca. No sé. Bueno, no lo sé medir. Bueno, el año pasado, el 2016, la participación de las energías llamadas verdes, es decir, fotovoltaica, eólica y geotérmica, fue el 2,8%. Menos que poca, digamos. Es decir, Ajá. Es decir, es un mundo, es decir, y más del 85% sigue siendo combustibles fósiles. Algo de hidráulica, las centrales hidráulicas y nuclear. Pero solamente el 2,8% es de este tipo de energía. Entonces uno lee, se licitó tal central eólica, tal central fotovoltaica. Hay como en los medios de comunicación, hay como un optimismo que no está sustentado todavía en las posibilidades que tienen las energías renovables con la tecnología actual. Tienen que, no quiere decir que no puedan evolucionar, entonces ahí también se produce un punto de bifurcación. Es decir, hay un plan que es lo que se llama el plan B energético. El plan A es seguir como estábamos hasta ahora con el shale, tratando de descubrir nuevos recursos petroleros y que el mundo siga siendo un mundo de alto consumo energético, incluso de derroche energético, ¿no? Es decir, para darte un ejemplo, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y consume casi el 20% de la energía del mundo. Si el mundo viviera como vive el American Way of Life, la manera de vida de Estados Unidos, explota el mundo. Haría falta 6 veces más energía que la que utilizamos actualmente. Víctor Bronstein es también especialista en geopolítica de la energía, límites energéticos del crecimiento, implicancias políticas y sociales del agotamiento de los hidrocarburos. Declaraste en una nota que me pareció muy interesante, que te hicieron en Infobae, mira, en julio del año pasado, sí, que habría que acostumbrarse a que el mundo vaya a vivir sin crecer. O sea, el objetivo, digamos, que se plantea incluso como objetivo mundial del crecimiento, es un objetivo que incluso desde el punto de vista económico no tiene tantos años. Hace 100 años que el crecimiento entra dentro de la teoría económica como el valor fundamental y el parámetro con el cual uno incluso juzga a un gobierno en los distintos países en función de cuánto logró hacer crecer. Digamos, como que el crecimiento económico fuera el objetivo de un buen gobierno, ¿no? Es decir, y el problema es que nosotros vivimos en un mundo finito. Entonces los recursos son finitos. Y seguir creciendo tiene un límite. Estamos volviendo un poco a la situación de cuando en la década del 70 se planteó el Club de Roma los límites del crecimiento. Esos límites se van corriendo, pero estamos llegando a puntos donde cada vez es más difícil superarlos. Entonces habría que pensar nuevas formas de desarrollo que no tengan que ver solamente con el crecimiento, sino entonces eso puede implicar cambiar la civilización. Pues hablaste de civilizaciones que colapsaron como sí, lección histórica. Sí. Por ejemplo, ¿y qué ejemplo podría reproducirse? Bueno, hay estudios que se han hecho sobre la cultura maya, por qué colapsó, y se calcula que tuvo que ver algunos problemas. Cuando uno habla de energía, habla también de alimentos. Si nosotros tenemos el mundo, digamos, por ejemplo, si uno mira el área, a principios del siglo XX, en 1900, había 1.500 millones de habitantes, más o menos. Alrededor de 1.200, 1.500 millones de habitantes. Hoy hay 7.500. ¿Cuánta tierra cultiva? Es decir, la población se multiplicó por 7. Sí. ¿Cuánto se multiplicó la tierra cultivable? Por 2. Bien. Eso significa que vos lo que metiste fue mucha tecnología y muchos recursos, lo que se llama la revolución verde. Sí. Entonces, y la revolución verde se sustenta incluso en muchos combustibles fósiles. Se calcula, por ejemplo, que atrás de cada caloría de alimento hay 10 calorías de hidrocarburos atrás, en formas porque, es decir, hay riego artificial, hay fertilizantes, hay... Está clarísimo. Que son productos del petróleo. Hay una producción global de los alimentos, digamos. Y entonces, por ejemplo, los mayas colapsarían o habrían colapsado. Tuvieron determinados problemas en la producción de alimentos. Entonces, si nosotros tenemos un problema en el suministro, hoy,
Si hay un problema de suministro de petróleo por un colapso en la producción de petróleo, tenemos un problema a nivel alimentario. No es que no vamos a poder ir a pasear al country o de vacaciones a Mar del Plata, sino que se produce un colapso alimentario. Pero eso no es un problema de distribución de la riqueza. ¿No es un problema de distribución de la riqueza? No. O sea, que el mundo es finito quiere decir que la capacidad de producción alimentaria es finita. Con la tecnología la hemos ido mejorando cada vez más y ha aumentado de una manera impresionante. Justamente, si es a ese nivel, hoy el mundo tiene la capacidad de producir más o menos para alimentar los 7.500 millones de habitantes. Está bien, hay un pero problema cuando de en el 2030 seamos, creo que... 9.000. No, en el 2040 se calcula, para el 2050 9.000 millones, vamos a decir. Entonces ahí hay un supuesto que es lo que se llama la falacia del razonamiento inductivo, digamos, en el sentido, hay un supuesto que hasta ahora la ciencia y la tecnología ha dado respuestas a los distintos desafíos que se ha planteado la humanidad, al menos en nuestra civilización occidental, digamos, por eso no ha colapsado todavía. Pero que lo haya hecho hasta ahora no quiere decir que lo haga siempre, digamos, lo que se llama también la teoría del cisne negro, que todos los cisnes sean blancos, alguno puede salir negro. Si la humanidad no encuentra una solución, un reemplazo para los combustibles fósiles que tengan la capacidad de resolver este problema, la humanidad dentro de 20, 30 años puede tener problemas, porque si uno calcula la energía que recibe del sol diariamente, alcanza y sobra. Bien. El tema es cómo la puedo almacenar, la puedo colectar y almacenar. ¿Con qué sistemas? Entonces todavía esos sistemas no se han logrado, digamos, que es lo que es el petróleo. El petróleo colectó la energía solar, los sistemas, las plantas, las algas, la transformaron en energía química y se concentró, digamos. Si llevamos este debate a la Argentina y tomamos el manual hasta liberal respecto de nuestro país, tenemos todos los ríos, todos los campos, toda la geografía a favor, pocos habitantes en función del tamaño geográfico. ¿Vos cómo resumirías en qué nos alcanza esto, más allá de lo civilizatorio? Argentina es una región, es una geografía cuyas características de recursos naturales le permitirían una posición de privilegio, de mejor calidad de vida, al revés de lo que son otras zonas latinoamericanas, África, la propia Europa. Sí, a ese nivel Argentina realmente tiene recursos naturales que suficientes tiene, tanto a nivel, fundamentalmente a partir de la posibilidad que abre los recursos no convencionales, porque si no, Argentina estaba llegando a ciertos límites de capacidad de producción. Los recursos no convencionales, que es lo que vaca muerta, digo, como que es el nombre conocido, se llaman recursos no convencionales de shale, ¿no? Pero el fracking. El fracking es la tecnología con la cual extraigo shale. Extraigo el recurso. Te tengo que interrumpir necesariamente. Sí. ¿Eso no es un atentado ecológico? Justamente, la civilización también, es decir, yo para aumentar la capacidad de producir alimentos tengo que deforestar también. Por eso la cuestión está en que las llamadas energías renovables no son tan renovables, porque por ejemplo, yo hago el coche eléctrico. Yo para hacer el coche eléctrico necesito, digamos, un automóvil en este momento consume, un automóvil convencional, tiene en su interior 25 kilogramos de cobre. Si yo utilizo un auto eléctrico, que tengo que poner motores eléctricos que llevan cobre, tengo que pasar, de acuerdo al motor, entre 60 y 80 kilogramos de cobre. Hoy, es decir, la producción mundial de cobre es hoy aproximadamente 22 millones de toneladas por año. Tengo que aumentar mínimamente para hacer una producción de 1 millón de coches por año, un 50%, 11 millones de toneladas por año. Tengo que aumentar la producción de cobre. ¿Cómo produzco el cobre? Extractivismo minero. Extractivismo minero. Es decir, los paneles solares que tienen un montón de minerales. Sí. Lo que se llaman tierras raras. Todo es minería, esta mesa, este micrófono. Entonces, es como que me corro de un lado, me corro otro. Entonces, por eso la discusión es cuando ahí entra lo del crecimiento. Así, uno tiene que discutir otras formas de desarrollo, digamos, que por ahí no sea el crecimiento, porque el crecimiento
Es decir, como que me salgo del fracking, pero entro en la minería a cielo abierto, digamos. Víctor Bronstein tiene una amplia tarea como docente. Es profesor titular de la Facultad de Sociales de la UBA en la materia Historia Económica y Social del Desarrollo Energético y en la maestría interdisciplinaria en energía. Y además tiene a su cargo un curso de posgrado, Energía, Civilización y Poder, en la Universidad de Buenos Aires. Volvamos a la Argentina. ¿Qué se hizo en los últimos años como para trabajar en el área energética desde el punto de vista político de un modo que mejor garantizase qué? Bueno, en los últimos años yo creo que fue muy importante fundamentalmente la recuperación de YPF, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Argentina a ese nivel fue pionera en el tema de considerar el valor geopolítico del petróleo. Desde Mosconi. Desde Mosconi, porque justamente en esa época, en 1920 más o menos, era cuando las grandes potencias habían salido al mundo a buscar recursos, ¿no? Entonces Inglaterra estaba en Irán, lo que es, en ese momento era Persia, ante la Primera Guerra. En todos los países que inventó Inglaterra. Sí, en todos los países, y en Venezuela y en México. Bueno, en Venezuela habían llegado la Shell, había participado en algún golpe de Estado, como tantos se dieron, y entonces y Mosconi como que se dio cuenta del valor estratégico y puso un freno con su ideología de defender el recurso y crear YPF como la herramienta para defender ese recurso. Argentina tiene recursos petroleros, pero nunca tuvo mucho petróleo. Okay. Por eso se le dice que es un país con petróleo, no un país petrolero. Uh-huh. No es como el caso de Venezuela o de México en menor medida, pero son países que tienen mucho mayor recursos. Entonces, Argentina, a partir de eso, tuvo una tensión inevitable, que le costaba llegar al autoabastecimiento, porque el autoabastecimiento tiene que ver con la seguridad energética, porque lo que ocurre con los países ahora es que una búsqueda que tienen es de la seguridad para el desarrollo, ¿cómo se da? A partir de la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Argentina tiene seguridad alimentaria, porque tiene producción de alimentos, y en energía estaba siempre luchando por lograr esa seguridad. Ok, y el kirchnerismo, más allá de todo lo que se señale a propósito de negociados, Repsol, paquetes accionarios, etcétera, objetivamente recupera YPF. Recupera YPF, que en un momento que Repsol había tenido una política muy de llevarse los recursos, porque cuando se produce el proceso de privatización de YPF en 1992-93, en la época de Menem, lo que podemos llamar la primer privatización de YPF puede ser criticable en algunos sentidos, pero quedó una empresa mixta, porque en realidad más del 20% de las acciones las tenía el Estado Nacional y tenía la acción de oro. Entonces sirvió para capitalizar la empresa, tal vez uno lo podía haber hecho distinto, pero logró que aumentara la producción de YPF y aumentara el desarrollo de... ¿Y los Kirchner? El gran problema fue cuando Menem vende a Repsol, que Repsol era una empresa más chica. Sí, pero ahí está claro que Repsol se la llevó. Se la llevó, entonces utilizaba los recursos porque tuvo que pedir crédito, utilizaba entonces, y las ganancias que tenía las invertía, tenía una mentalidad porque ahí es donde está la cuestión, porque era importante una empresa en ese momento nacional, era que vos reinviertas en el país para tener los recursos, y no como la lógica de las empresas multinacionales es que reinvierten donde esté el recurso o donde les parezca interesante, que es lo que hace Exxon, Chevron, Shell. Entonces Repsol empezó a tener esa lógica, entonces los recursos que sacaba de Argentina invertía en Brasil, en Angola, en Venezuela también, y iba buscando posicionarse, y fue exitoso en eso. Hoy Repsol es una empresa mucho más grande que YPF, más del doble por valor de... Pero esa parte histórica está claro, Repsol se la llevó, vació, secó, y había que recuperar eso. Bien, Kirchner lo hace. Empieza a hacerlo, sí. Bronstein fue director del Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires y asesoró en diversas instituciones públicas y empresas sobre política energética. ¿Y ahora? Y ahora quedó con un cambio respecto a lo que fue. No se volvió a la tradicional YPF estatal, que también fue que no salió una discusión que uno a veces tiene con algunas personas que defienden mucho, que aparentemente son muy nacionalistas, pero Perón llamaba nacionalistas de opereta. Ajá. Y después cuando Perón quiere firmar el contrato con la California en el 55,
se lo critica mucho. Frondizi fue uno de los que lo criticó y después firma los contratos petroleros en el 58. En el libro La fuerza es el derecho de las bestias, que escribe en Venezuela, donde está exilado, él llama a estos que nos criticaron por eso son nacionalistas de opereta, dice, porque nos condenaban a seguir importando petróleo, digamos, era mejor dar una concesión y sacar el petróleo que tenemos dentro de nuestro territorio, que, es decir, hacíamos el petróleo es nuestro, pero teníamos que importarlo, porque él le dijo claramente, YPF no tenía la capacidad financiera ni operativa para desarrollarlo. Y en este sentido, es algo que no se conoce mucho, pero Mosconi, cuando plantea la creación de YPF, en realidad Mosconi plantea una YPF mixta, no una YPF 100% estatal, porque dijo, y 100% estatal puede ser ineficiente, porque él copiaba, porque en realidad la primera empresa petrolera estatal es la que hoy es la British Petroleum, BP, que bueno, ya no es porque ahora es totalmente privada, pero lo que fue en su momento la British Petroleum, que la corona inglesa se dio cuenta cuando Churchill decide pasar la armada, digamos, a petróleo antes de la Primera Guerra Mundial, digamos, que en vez de usar carbón, los barcos ingleses usaran combustibles derivados del petróleo. Entonces dicen, sí, pero si nosotros hacemos eso tenemos que garantizarnos el petróleo. Entonces compran el 51% de lo que era el Anglo-Iranian, digamos, y el Anglo-Persian crea el Anglo-Iranian, y entonces Mosconi quería ese modelo, digamos, ¿no? Un modelo con empresas nacionales y el Estado. El radicalismo en un momento electoral dice, no, Irigoyen tiene que ser el 100% estatal y todas esas cosas, creemos una YPF. Y la experiencia de YPF 100% estatal fue muy buena en cierto sentido, pero tuvo sus problemas para lograr el autoabastecimiento. Entonces, lo que ocurre cuando los Kirchner recuperan en 2012 YPF es que crea una empresa mixta. Entonces, no es que toman el 100% de las acciones, sino el 51%, que es un modelo que fue muy exitoso en el caso el modelo un poco fue Petrobras también, pero fundamentalmente Statoil, que es la empresa noruega de petróleo, que también es una empresa mixta, y que da cierta posibilidad de compatibilizar los intereses soberanos de un país junto con la posibilidad de obtener fondos, financiamiento para poder desarrollar los proyectos. Porque si no, si uno se llena con el discurso supernacionalista, pero no obtiene resultados, porque el petróleo requiere muchos recursos, digamos, entonces requiere, y a una empresa que no es no cotiza en Nueva York, que no es una sociedad anónima, cuesta obtener recursos. Es el mundo que tenemos, uno puede coincidir o no, pero el mundo que tenemos es ese. Entonces, a partir de eso, YPF tuvo una campaña justamente para el desarrollo de los recursos no convencionales muy clara, pensando estratégicamente, y eso yo creo que fue un momento bueno de la gestión. Y ahora no se cambió mucho, pero desde el punto de vista estratégico, uno hasta podría decir, si bien no se vendieron las acciones de YPF, el gobierno actual privatizó YPF en cuanto a su ideología como empresa. Tiene más un sentido privado como empresa que es tratar de hacer confluir las necesidades que uno tiene como país junto con las necesidades que como empresa mixta tiene para tener ganancias y poder partir entre los accionistas, ¿no? Hay varios proyectos de investigación que dirigió Víctor Bronstein, quien, les recuerdo, es director e investigador principal del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Lleva publicados numerosísimos artículos en libros, en revistas especializadas y en los más importantes diarios y revistas de la Argentina. ¿Cuáles son tus dudas respecto de todo esto que estudiaste y que estudias? Sabiendo además que a tu conocimiento en materia de ciencias duras como ingeniero, le sumás el conocimiento en ciencias sociales. ¿Qué contradicciones ves o qué contradicciones tenés acerca de lo que ves? Mis dudas son justamente que siento que es necesario una nueva utopía, pero no tecnología, una nueva utopía social, de desarrollo civilizatorio, porque somos una sociedad que estamos consumiendo los recursos que son finitos, y si bien uno puede pensar en utopías tecnológicas que nos permitan, a pesar de que los recursos son finitos, ir mejorando nuestra capacidad de utilizarlos y ampliarlos, la sensación que tengo es que desde el punto de vista social estamos construyendo sociedades que nos están obligando a ir degradando inevitablemente nuestro planeta, ¿no? Si uno piensa en términos de utopía histórica y se remite, pongámosle,
ni siquiera estoy marcándolo desde un criterio ideológico, sino de relato objetivo. En Marx piensa en la utopía de la clase obrera como motor de la historia, ¿correcto? Del mismo modo en que si vas para atrás, pensás en la revolución burguesa como utopía del desarrollo más justo, no en términos de libertades civiles, sino de avance de la humanidad y de dejar atrás la esclavitud. ¿Qué utopía hoy podrías imaginar en ese sentido? Yo la utopía que creo que tiene que ver, al menos sustentado en algún criterio energético, es que justamente los combustibles fósiles generan sociedades, como el combustible fósil es un combustible que se llama de alta densidad energética. ¿Qué quiere decir alta densidad energética? Que contiene mucha energía por volumen o por peso. Entonces, eso permitió construir sociedades donde haya de alta densidad. Por eso las grandes ciudades, las megópolis, son posibles porque uno tiene sistemas energéticos de alta concentración. Más allá de cómo vayan evolucionando las energías renovables son energías de baja densidad energética. Entonces eso obliga a que la ocupación del terreno tiene que ser distinta. Entonces hay una utopía que uno puede pensar, es un poco algo más disperso y una vuelta a lo que podemos llamar una vuelta a la comunidad. Podemos llamar una comunidad postindustrial para diferenciarla de las comunidades preindustriales. Es decir, ¿Qué sería una vuelta a la comunidad? Bueno, a las pequeñas aldeas. Lo que dio la revolución industrial a partir del capitalismo y la gran capacidad de obtener energía es el pasaje que sociólogos como, el primero que lo empezó fue un sociólogo, Ferdinand Tönnies, y después lo siguió Weber, lo que se llama el pasaje de la comunidad a la sociedad, ¿no? Las comunidades, que eran las pequeñas aldeas donde las relaciones eran relaciones cálidas, ¿no? A la sociedad, donde son las grandes ciudades donde rigen las normas, las leyes del mercado, lo que justamente este señor Ferdinand Tönnies, este sociólogo, llamaba las relaciones frías, ¿no? Es decir, y una utopía sería la sociedad volviendo a la comunidad. A una comunidad, pero una comunidad no con las limitaciones con las cuales vivían las comunidades, porque si no serían comunidades interconectadas gracias a las tecnologías de información y comunicación que tenemos. Decime quién sos vos. Como persona, como profesional. Como lo que se te ocurra, porque es la última pregunta. Es la última. Es una pregunta difícil. Me la tenía que haber preparado. La sacamos del tango, te aviso. Bueno, soy una persona que en general me he movido en mi vida siempre como en terceras posiciones, ¿no? O con una pata en un camino y otra pierna o pata en otro, ¿no? Me interesó en su momento la ingeniería como posibilidad de diseñar un futuro en cuanto al tema tecnológico. En ese momento me di cuenta que eso era una cuestión vacía si no lograba tener un sustento en la problemática más social o humanística. Entonces he tenido un tránsito a ese nivel desde el punto de vista disciplinar, teniendo justamente en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. A nivel de desarrollo profesional también he tenido una pata en la academia y una pata en la profesión, porque en un momento estuve en el CONICET, ¿no? Pero sentí que me encerraba mucho en un mundo que era un poco aislado y que tenía sentido también, es decir, vivir otro tipo de desarrollo. Entonces también fui transitando y sigo transitando por un lado la academia y por el otro lado la actividad profesional. Y en este sentido creo que eso fue enriquecedor, digamos. Coincido un poco con el planteo de esa ontología agonística que tenía Heráclito, ¿no? Que decía que todo es producto del conflicto y la necesidad, ¿no? Y entonces un poco transitar, es decir, fui transitando en tensiones y en conflicto, ¿no? Y yo creo que de ahí es donde surgen nuevas ideas, nuevas posibilidades y donde uno puede tener cierto aporte al desarrollo de la sociedad y también obviamente de la vida familiar, que es lo que te llena emocionalmente, ¿no? Víctor Bronstein,